Muy buenas noches, bienvenidos, ¿cómo les va? Ha pasado esta semana quizás volando, teniendo en cuenta de lo que iba a ser el super miércoles, que lo vienen anunciando ya desde hace varios días, de cómo iba la oposición a reaccionar ante las tarifas a nivel nacional en el Congreso, sobre todo en el Senado Nacional. Pero tiene repercusión directa en la provincia de Santa Fe, porque la política de la provincia de Santa Fe empezó, digamos, a hablar nuevamente de las tarifas, cómo debería actuar algún mandatario municipal, mandatario provincial, en el caso del gobernador, algunas críticas que ha tenido, por ejemplo, el gobierno provincial o el Frente Progresista, un sector del Frente Progresista hacia Corral, por ejemplo, el intendente de la ciudad de Santa Fe, que hizo dos jugadas en los últimos días, tratando de bajar o eliminar algunos convenios firmados con la EPE y reducir una sobretasa que existía con respecto al gas. Digo, la política empieza a debatir no solamente las tarifas, sino como un preámbulo del escenario político nacional que viene y provincial. Empiezan los codazos. Perotti, por ejemplo, en el justicialismo ya lanzado como candidato a gobernador. El kirchnerismo o Unidad Ciudadana en la provincia con Leandro Busato, Marcos Clery o Marilyn Sagnum, criticando no tanto la senadora, pero sí los otros diputados, criticando algunas acciones de parte de Perotti. Y por el lado de Cambiemos, armándose después de las declaraciones del presidente de la UCR a nivel nacional, Cornejo, tratando de encolumnar a todo el radicalismo atrás de Cambiemos o en el núcleo de Cambiemos. Hubo reacción también de parte de algunos radicales que no están de acuerdo. Hoy vamos a tratar este escenario provincial, vamos a ver cómo es el contexto nacional y cómo repercute en la provincia de Santa Fe con el presidente de la UCR provincial, Julián Galdeano, que ya está con nosotros, y en un rato también vamos a estar hablando de... siempre cuando viene este programa no solamente hablamos de cultura y de lo que hace como funcionaria del gabinete de Lifchit, ya por tres veces, digamos, o 3 años, perdón, 3 gabinetes en donde ella está encabezando el Ministerio de Innovación y Cultura. Va a estar Chiqui González con nosotros para hablar un poco de política también. ¿Cuál es el pensamiento que tiene Chiqui González sobre el contexto nacional y provincial? Así que hoy la oferta para ustedes en este domingo es esto. Saludos a todos en Rafaela, en Rosario, en Cable y Diario de la ciudad de Santa Fe. Arrancamos con este programa. Julián, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Muy bien, un gusto, sí. Muchas gracias por estar. Por favor. ¿Queda tiempo para la reforma constitucional? Tiempo sí, creo que siempre hay margen para llevarla adelante. Como siempre decimos, no es sencillo, el consenso político evidentemente no es lo que ha abundado en estos tiempos en la legislatura santafesina respecto de los mensajes del Ejecutivo y la relación entre los distintos partidos. Y como vos bien decís también, ya empieza a silbar la sinfonía del armado electoral, claro, del año que viene para cada una de las fuerzas, y eso hace que cada uno esté focalizándose quizá más en esto que en las cuestiones que hacen a la cuestión institucional de la reforma de la Constitución provincial. Pero bueno, el tema tiene tratamiento parlamentario y nadie puede dar por muerto una posibilidad que siempre existe, porque si bien hoy parece lejana la posibilidad de llegar a un entendimiento que junte los 2/3 de diputados y de senadores, eso que hoy parece lejos puede mutar y puede cambiar, y en eso, bueno... Me ayuda a pensar, a generar un mecanismo de reflexión de cuáles serían los tiempos tope, por lo menos, que se van poniendo dentro del Frente Progresista, porque trascendió que Lifchit, el gobernador, se puso como un tope, un límite, digamos, de entrar en los tiempos electorales, inclusive hasta los primeros días de julio. 30 de junio, los primeros días de julio. Yo no creo en los topes. Se lo dije al gobernador en su momento, cuando él nos presentó el mensaje del Ejecutivo a los partidos políticos y dijo que aspiraba a que esto se trate durante el mes de mayo.
Mes de mayo ya está terminando y creo sinceramente que no era razonable autoimponerse un plazo que no necesariamente es el plazo ni de la legislatura, ni de la política, ni de los consensos. Y como es un tema que hay que masticar, que hay que consensuar, que hay que dialogar, que hay que tener en cuenta la coyuntura en la que se vive también, no nos olvidemos que si bien es un tema que yo entiendo tiene trascendencia institucional y para el futuro de Santa Fe y para la calidad de su gobierno, no necesariamente la sociedad lo ve de la misma forma y en un momento donde hay turbulencia, incertidumbre en la economía, es muy difícil instalar estas otras cuestiones. Por ende, tenemos que atravesar una etapa de relativa tranquilidad si quisiéramos ser ambiciosos en el desafío de reformar la Carta Magna Provincial. Y eso requiere, bueno... O sea, el contexto nacional es interesante esto. El contexto nacional no ayuda. No ayuda, porque si bien coloca al gobierno nacional con mayor debilidad política, marca una coyuntura compleja para encarar estas cuestiones cuando la gente va a estar preocupada por cuánto vale el dólar, qué pasa con las LEVAC, si se escapa o no la inflación, si contenemos o no la realidad de la economía. Bueno, variables que hacen a la cotidianeidad de todos, y razonablemente es así. Por ende, creo que no podemos ponernos un plazo, creo que es un error establecerlo así, creo que hay que sí buscar alternativas para dialogar más entre las fuerzas políticas. No es un tema de instalación social o mediática, es un tema de cómo agudizamos el ingenio para ponernos de acuerdo, y me parece que eso es lo que más está costando. Ahora, hay un plazo de proceso hacia una asamblea constitucional, una reforma constitucional y por ende la posibilidad también inclusive que haya reelección para el actual gobernador. O sea, me imagino que debe haber... Existen limitantes más objetivas porque esto se podría hacer hasta inclusive al principio del año que viene, pero realmente en términos de la realidad política hace que eso sea inviable. Yo soy de los que pienso que no es conducente ni es lo mejor hacer un proceso de reforma a la Constitución con la elección de estatuyentes conjuntamente con otros procesos electorales. Utilizo para ello los mismos argumentos que utilizamos desde el radicalismo cuando le pedimos al gobernador que no unificara las elecciones nacionales con las locales en 2017. Vale lo mismo para esta etapa. Contamina un proceso del otro. Todos tenemos una natural y lógica, como te decía antes, tendencia a que el debate nacional opaque el resto de los debates. Es lo que más hace a la calidad de vida de los ciudadanos, a lo que más entusiasma, lo que más moviliza, lo que más apasiona, lo que más divide. Entonces, mezclar ese debate con un debate de la reforma de la Constitución de Santa Fe, cometeríamos el mismo error que cuando en el 2017 se unificaron los comicios locales con los nacionales. Ahora, varias veces hemos hablado con usted sobre lo que significa la figura de Lifchit y habitualmente lo que significa un gobernador que busca su reelección, ¿no? Dice, no hay mejor candidato que el que tiene la lapicera. Entonces, si no es Lifchit, si no llega a ser Lifchit, ¿se arma el tole-tole dentro del Frente Progresista buscando internas o ya directamente hay un éxodo radical hacia Cambiemos? ¿Puede haber una decisión de esa pasando por la cabeza de algunos dirigentes? Yo te modifico la línea de análisis. El radicalismo no va a estar en otro lugar que no sea en Cambiemos. Es inviable pensar para nadie en su sano juicio que el radicalismo va a tolerar nacionalmente que en Santa Fe haya un radicalismo en otro espacio que no sea compatible con el plano nacional. Ahora vos me dirás, bueno, pero entonces si Lifchit fuera el candidato también pasaría esto. Yo entiendo, si me pongo más en analista que en protagonista de la política, que si Lifchit avanzara en un consenso político, ese consenso incluye las autoridades nacionales de Cambiemos, radicales y del PRO, y por ende podría habilitar una compatibilidad del proceso que se dé en Santa Fe con el plano nacional. Y eso hace que esta discusión, si va por Cambiemos o va por el Frente Progresista, sea una cuestión accesoria. O sea, ¿usted piensa que Lifchit es el que puede unificar criterios? Entre lo que es la cuestión nacional y la provincial, sin duda. Tiene diferencias para hacer esto en su propio partido. Hay quienes desde el radicalismo tampoco acompañan demasiado y obviamente después habrá que conversar con el peronismo. Pero bueno, esto sí tenía tiempos
si se quiere, perentorios en cuanto a poder lograrlo, porque ha habido instancias en las cuales esto se pudo haber aprovechado en un diálogo, en una articulación con el presidente de la Nación, con las jefaturas de Cambiemos, más aceitada de parte del gobierno de la provincia. Bueno, en su momento no se hizo, no se pudo, no se quiso, no se supo, no lo sé, pero objetivamente no fue lo que sucedió, a pesar de haber avanzado muchísimas cuestiones de articulación que hacen al federalismo en la Argentina, que hacen a la convivencia democrática, que hacen al diálogo entre poderes, entre los estamentos del Estado, como son el consenso fiscal, conversaciones sobre el pago de la deuda, lo mismo que tiene que ver con reformas que se han encarado a nivel nacional, que la provincia ha apoyado, o bueno, sin ir más lejos también, cuestiones que hacen, digamos, a los pedidos que ha tenido Santa Fe de endeudamiento con tramitaciones que ha tenido el gobierno nacional, o la articulación que existe y que es positiva, más allá de que no termine de resolver todos los problemas, en las áreas, por ejemplo, de seguridad o de vivienda. Y en eso es saludable que eso exista, pero bueno, no se ha dado en el plano de la política. Y cada uno ha priorizado los intereses, ahora, si se quiere, de su organización política. Ayúdeme a entender esto. ¿Cómo sería el año que viene cuando tenga que definirse en una convención provincial, por ejemplo, cómo va a ser la adhesión a Cambiemos y que haya algunos que no quieran ser parte de Cambiemos? ¿Qué pasaría con esos radicales? Yo no creo que pase nada. Lo que sí digo es que el radicalismo institucionalmente va a formar parte de una coalición que no puede ir a contramano de los objetivos que tiene como partido nacional. ¿Esto no favorece el escenario Perotti? Puede ser, puede ser. Yo digo... Perotti no la tiene fácil tampoco, digamos, con Unidad Ciudadana. O sea, en los tres frentes hoy hay una discusión real. Creo que el peronismo se torna más competitivo cuando el no peronismo está dividido en partes. Y eso pasa no solo en la provincia, pasa en cada municipio donde hay una pelea. Que en la época o en la etapa argentina de nuestra historia política, donde había bipartidismo, eran peronistas versus radicales, radicales versus peronistas. Bueno, hoy siguen siendo peronistas de un lado, pero del otro lado ya no son radicales, son algunos de Cambiemos, otros del Frente Progresista, otros de no sé qué. La cuestión es que ese electorado, que históricamente fue representado por el radicalismo, hoy no solo por el radicalismo, en menor medida, pero también por otras fuerzas políticas, la clase media, el profesional independiente, el comerciante, ese sector social, si se quiere, que históricamente no adhirió al peronismo, sí a algunas de sus conquistas, pero se vio representado dentro de la oferta política por el radicalismo. Hoy va a tener una diversidad de opciones y eso fue a favorecer al peronismo, que siempre está con su 30-32% firme y que cuando huele sangre ni te cuento. Eso, ahí está, esa frase que cada vez la escucho más en los últimos días. ¿Está oliendo sangre como los tiburones el PJ? Tanto en el plano nacional como en el plano provincial, como en los planos locales. Pues para usted va de la mano de que perciben que no es el todopoderoso Macri de octubre del año pasado. Sin duda que algo de eso hay, y también que empiezan a ver que, en el final del menemismo, cuando nadie daba... nadie pensaba en su sano juicio que el peronismo podía continuar en el gobierno. En el 99, cuando triunfa De la Rúa con la Alianza, Duhalde casi bordea los 40 puntos como candidato del peronismo versus De la Rúa, que venía, pero ya ganando de orejita parada. Y sin embargo, el peronismo es eso. Entonces, imaginemos cuando ve que la cosa no está bien, que hay dificultades, que hay descontento, que hay bronca, que empieza a notarse, sobre todo en esta clase social, que es como en el fútbol. Vamos ganando 1-0 contra Haití y decimos, no le ganamos a nadie, con esto no pasamos la primera ronda, ¿qué hace Messi? ¿Qué hace Sampaoli? Ahora hacemos 4 goles o 3 en el segundo tiempo y ya somos campeones del mundo. El mismo equipo jugando de la misma manera, contra nadie. Nosotros pasamos de que quedamos eliminados en el primer partido, Islandia no hace 4, a que a Alemania le hacemos 7. Sí, esa es la conducta que ha tenido la sociedad. Esa sociedad argentina, imagínate cómo es con la política. Macri es Gardel, resuelve los problemas de la Argentina de un día para el otro, la verdad que estamos mucho mejor, qué suerte que no terminamos como Venezuela, y en definitiva
prácticamente a considerar que estamos en un desgobierno y que no tenemos alternativa en el país como futuro. Ni estamos condenados al éxito, como dijo Duhalde, ni esto es la acabose del 2001. Creo que hay que ser inteligente, tener los pies sobre la tierra. El gradualismo, decía el otro día Mario Negri en Rosario, es la única manera de salir sin un altísimo costo social y político de la situación que vive el país, pero el gradualismo requiere explicarse permanentemente. Pero hay algunos que dentro de Cambiemos que ya dicen que se terminó absolutamente el gradualismo y la excusa más importante que tiene el gobierno hoy es la entrada al fondo. Bueno, como para decir, yo no veo eso, ahora... yo no veo que marchemos hacia eso. Yo veo que vamos a seguir con una política gradual, que no va a haber un ajuste como algunos vaticinan, que las cuestiones más complejas de nuestra economía, el sinceramiento tarifario, la redistribución de los subsidios, mejorar aspectos de nuestras políticas sociales se van implementando, y que lo que necesitamos en la Argentina son 3 años de crecimiento económico, que es lo único que va a generar el empleo que necesita nuestro país, para dar cobertura a las 200.000 personas que año a año se incorporan como población económicamente activa al mercado de trabajo en la Argentina, y eso es lo que tenemos que generar de mínima para salir empatados. Y después más para recuperar lo que tenemos atrasado como deuda con muchísimos argentinos, que en parte se ha hecho, y por eso los índices de pobreza fueron auspiciosos para el gobierno. No necesariamente va a seguir siendo así. Es posible que tengamos dificultades en el tiempo que viene, porque esta corrida cambiaria, con errores no forzados del gobierno, que realmente demostraron que se pudieron hacer muy bien lo que parecía más difícil, salir del cepo, abrirnos al mundo, comenzar a tener otras reglas de la economía argentina, y la que parecía más sencilla terminaron siendo más complicada. Esto termina siendo así. Bueno, creo que en eso hay que ser optimistas y tenemos que hacer todo un poquito. Por eso la irresponsabilidad política de los sectores de la oposición y la demagogia de otros, en este tema que vos mencionabas de las tarifas y su impacto en la provincia de Santa Fe. Bueno, también el gobierno tiene que ser responsable, porque no puede ser que el mismo discurso que tenemos en Santa Fe para justificar el proceso que tenemos en cuanto a las tarifas de los servicios públicos parece similar al discurso de Aranguren, y sin embargo con Tigiani allá parece el discurso de algunos legisladores de la oposición que quieren retrotraer en Santa Fe todo el 2017. Entonces, ni una cosa ni la otra. Seamos justos. Valoro la decisión de Corral, más allá de que se lo ha criticado. Entiendo que es un aporte, que no todos lo han hecho ni están dispuestos a hacerlo. Creo que nuestra empresa de energía, comparto la decisión del gobernador, a uno le puede gustar, creo que los legisladores deberían o deberíamos integrar la Comisión de Análisis Técnico de la EPE, pero entiendo que es saludable que por lo menos se esté discutiendo el esquema tarifario y de costo de la empresa de energía. Creo que hay que hacerlo con la de aguas también. Y después, bueno, yo he presentado iniciativas también legislativas que se eliminen los cargos que están hoy en la factura. Comparto absolutamente con usted que el discurso de Lipschitz, si se lo empieza a analizar desde el punto de vista de la acción concreta en la EPE, yo no puedo estar quitando impuestos o componentes dentro de la factura de la luz porque desfinancio, me genera un agujero financiero. Es lo mismo que se le escucha al gobierno nacional. Exacto, eso voy. Entonces yo digo, así como yo no voy a venir acá a criticar la decisión de Lipschitz, aspiro que también los gobernadores como él y sus legisladores como Contigiani defiendan la misma posición en el Congreso de la Nación, y no pareciera ser así. Inclusive Lipschitz tiene un mayor grado de responsabilidad, porque en realidad los componentes no son provinciales, o sea que ni siquiera afectarían a él como gobernador de la provincia, ni a la empresa de energía, afectarían a municipios, a entes que se financian porque les resulta Lo que pasa es que son componentes coparticipables. Mira, la ley de uso del espacio aéreo, la 7.697, que es el 6% de la factura de la EPE, no se coparticipa. Lo que sí existe, como objetivamente es que la EPE no hace macromedición. Y está demostrándose en el diferendo que tienen con el municipio de Santa Fe. Entonces, la EPE tendría que empezar a establecer cuál es la energía que le brinda al alumbrado público de cada municipio de la provincia.
para empezar a conversar con cada uno en situaciones más o menos de razonabilidad. Si no hay un enriquecimiento sin causa de una de las partes, que uno se aprovecha de la energía que cobra y no consume, o el otro está cobrando energía que no distribuye, pero una de las dos cuestiones está mal, y eso creo que hay que ponerlo sobre la mesa. Recién mencionaba una de las decisiones que tomó el intendente Corral. Yo creo que ha perdido mucha fuerza Corral dentro de el esquema de crecimiento de Cambiemos, y que hay otros interlocutores. Yo veía la foto, algunas fotos, digamos, de reuniones con Mario Negri y Cornejo, más allá de que usted es el presidente de la UCR a nivel provincial. En una foto aparece Barleta y no aparece Corral, aparece usted. Van algunos dirigentes del PRO de Rosario, sobre todo Angelini, por ejemplo, a sacarse esa foto. ¿Eso qué significa? Tengo que hacer una lectura de que ha perdido poder dentro del esquema de Cambiemos, y hay un nuevo crecimiento de otros dirigentes pensando también en la cuestión electoral. Mira, creo que tiene que ver con que en el caso puntual que vos mencionás de José Corral, él era presidente del Comité Nacional y tenía un rol institucional, obviamente que jerarquizado, lo sigue teniendo porque es parte de la Conducción Nacional del Radicalismo, obviamente que no está monopolizado 100% en su figura. No es sencillo hacerse lugar en estas cuestiones. Yo tengo unas marcas de unos codazos por acá y otras rajuñones por este otro lado, pero bueno, tratamos de avanzar, y no lo digo por él, sino que no es sencillo en la política, pero en este caso en particular, pero yo soy de los que al menos... Me sorprende, hace un mes y medio aproximadamente estuvo en otro de los programas de la productora, en rueda de prensa, y dijo, hoy mide mucho mejor, es mucho mejor candidato del CEL y Barleta que José Corral. Bueno. Luego veo una foto a las 2 semanas de Barleta con usted. No, yo tengo una gran relación con Barleta. Pero ya dijo que quiere ser candidato a gobernador. Quiere ser candidato, me parece legítimo. No tenemos que pensar que existen candidatos puestos por la varita mágica de no sé quién. Bueno, pero en un momento Corral daba la impresión de que iba a ser el favorito, ¿no? Bueno, yo eso se lo dejo a Harry Potter y a Mago Merlín, pero en este caso es política y hay que construir consensos y hay que contener, hay que incluir a todo el mundo. Creo que es legítimo que Barleta tenga expectativas, como es legítimo que las tenga Corral, Angelini, Las Pinas, los que quieran conformar y al menos construir una opción política para Santa Fe. También creo que quienes han tenido ya campañas electorales provinciales en su haber y que no han salido desgastados de la misma, tienen una ventaja respecto a que no las han tenido. Por lo menos en el grado de conocimiento. Entonces, claro, y en eso no es menor, pero bueno, tampoco es el único valor y activo que hay que poner sobre la mesa. Digo, yo en esto, ¿qué candidatos pueden ganar? ¿Con qué programa? ¿Conteniendo de qué manera? Soy mal pensado, si digo que hasta octubre del año pasado Corral monopolizaba la relación con Casa Rosada, quería monopolizar la relación con Casa Rosada, y hoy, después de que perdió en su ciudad, en la ciudad de Santa Fe, y dejó de ser presidente de la UCR a nivel nacional, ¿se diluyó ese poder con nuevos emergentes? Se va distribuyendo el poder, es cierto, de otra forma. No tenemos las relaciones exteriores de Santa Fe unificadas en una sola persona. Todos estamos tratando de que esto sea un proceso donde ya vemos que el proceso de definición política va en un sentido y buscamos protagonizarlo de alguna forma. No tenemos miradas absolutamente coincidentes respecto de cómo se conforma Cambiemos en Santa Fe, entre todos los radicales ni entre todos los dirigentes del PRO. Yo soy de los que insisto en que esto es un proceso gradual, que hay que darlo conversando con todo el mundo, que manu militar y no arriamos a nadie, y que en eso hay que ser inteligentes. No soy de los que cree también que esto se discute livianamente agraviándonos en público, ni con exabruptos, ni con calificativos entre nosotros. Creo que esto es un debate que tiene que dar el partido, donde aquel que está más jugado y que tira de la cuerda más de lo justo y necesario es porque en el fondo está queriendo ser el único que quede en esa posición y los demás afuera.
Entonces eso no lo comparto, ni para los que tienen una mirada más cercana al socialismo, ni más cercana a los posicionamientos nacionales del radicalismo. Hay que ir a un partido plural que tiene democracia interna, que es un partido nacional, pero que también tiene representación en los 24 distritos del país, y eso hay que reconocerlo como tal, y es un proceso que el radicalismo tiene que darse, se viene dando, pero que bueno, obviamente que a medida que se acercan las fechas de la elección del 19, nos obliga, por una cuestión de responsabilidad institucional y política, a acelerar también esos tiempos, ¿no? Como siempre, muchas gracias. No, gracias a vos. El diputado Julián Galdiano.